Buenas noches, mi nombre es Felipe Palomino y hoy voy a exponer mi caja didáctica. La cultura maya. La cultura maya se refiere a una civilización mesoamericana que destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas. Aspecto económico. La economía maya estuvo determinada por las actividades siguientes. La agricultura. Los mayas fueron básicamente agricultores y su principal cultivo era el maíz, utilizando la técnica de la roza. Aspecto religioso. La religión maya es una religión precolombina que estaba firmemente unida a la veneración de los dioses. La religión se preocupaba de entender el porqué de las cosas, lo que nos lleva a definirla como una especie de filosofía precursora de la ciencia moderna. Aspecto político. La organización política de los mayas concentró el mandato en un solo gobernante cuyo poder procedía, procedía directamente de los dioses a través de los mensajes que enviaba el cosmos. De esta manera, la facultad casi divina de los monarcas estaba entre el mundo material o el espiritual, y necesitando mantener ese vínculo místico, se valían de rituales como sacrificios, danzas e incluso trances con sustancias alucinógenas. ¿Listo? Cultura inca. Inca fue el soberano del imperio incaico, entidad que existió en el occidente de América del Sur desde el siglo X hasta el siglo XV. También eran usados los términos Capac Inca y Zapa Inca, cuyo dominio se extendió inicialmente al Caracuscaco del Cusco y luego al Tahuantinsuyo. Aspecto político. El imperio de los incas fue desde el punto de vista político una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centralizado en el inca, a quien se le consideraban el origen divino. El derecho de gobernar se tenía por herencia. Los incas enviaban a los profesores que enseñaban y vigilaban la práctica del quechua. Aspecto religioso. Los incas creían que el mundo comenzó con el dios de la creación Tisi, Viracocha o Pachacamacam, que salió del río Titicaca. Las prácticas religiosas tradicionales de los incas eran consultas a los oráculos, sacrificio a los dioses como ofrenda, entrar en trances religiosos y confesar públicamente sus pecados. Aspecto económico. Cuando se habla de la economía incaica, necesariamente debe hablarse de la agricultura, por cuanto está dirigida por el Estado, era la base. Sus cultivos principales eran la papa y el maíz, aunque también sembraban otras variedades de vegetales como los porotos, zapallos, calabaza, quinoa, algodón, maní y guayaba. La cultura azteca. El imperio azteca fue una entidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el posclásico tardío antes de la conquista española. Aspecto económico. La economía azteca. Las principales actividades económicas de los aztecas eran la agricultura y el comercio. Una de las mayores peculiaridades desarrolladas con los mexicas en el ámbito agrícola fueron los cultivos de, de las chinampas, verdaderas islas flotantes en el gran lago mexicano, hechas con cañas, ramas y barro. Aspecto religioso. La religión azteca es una religión poteísta. La rendía culto a más de una divinidad. Algunas de las divinidades más importantes para esta cultura estaban asociadas con los ciclos solares o la agricultura. Tenían grandes celebraciones en honor a sus dioses y muchas veces exigían sacrificios humanos.
Aspecto político. Para la administración del vasto imperio, los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal en la nobleza. A la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano Huey Tlatoani, gran orador y jefe de los hombres con amplios poderes militares y civiles y religiosos. La antigua Roma. La antigua Roma es tanto la ciudad de Roma como el estado que fundó en la antigüedad. La idea de la antigua Roma es inseparable de la cultura latina. Se formó por una agrupación de pueblos en el siglo V. Aspecto político. En sus comienzos, Roma era una monarquía cuya organización política era la siguiente: el rey. El cargo era electivo y tenía amplicismos poderes políticos, militares y religiosos. Fue una etapa de expansión militar, de conflictos sociales entre patricios y plebeyos, y una profunda reorganización política. Aspecto económico. La economía del Imperio Romano era la propia de un imperio esclavista. Los esclavos trabajaban obviamente de forma gratuita, lo cual producía una enorme riqueza. Las diferentes ciudades y provincias estaban conectadas por una red de comunicaciones, vías y puertos que formaban el comercio notablemente. Aspecto religioso. Los romanos adoraban un número de dioses. Los más venerados eran Júpiter, Minerva y Juno. En su honor construían templos y ofrecían sacrificios de animales. El emperador era adorado como un dios en todo el imperio. Se practicaba el culto imperial.